Bienvenidos a Científicos de Bar, el podcast donde respondemos preguntas importantísimas como ¿qué guapa la gente de Santa Bárbara, Honduras? Pues no sé, pero son muy inteligentes. De ahí se han ganado como 2 veces se ha ganado un lugar importante en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Entre ellos José Ramón Madrid. ¿Habías escuchado de él? Fíjate que no, la verdad no lo tenía presente, estuvimos hablando un poquito de él, pero no. Contarnos un poco. Pues ahorita es profesor en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Y mira, llegar a ser profesor en una universidad de Estados Unidos es algo que... No es un camino fácil. Sí, no basta con ser inteligente, no basta con ser dedicado, disciplinado. No, es algo difícil. Fíjate que pensando en eso, lo que decías de lo de las Olimpiadas de Matemáticas, obviamente, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la labor de los profesores en Santa Bárbara. Eso habla muy bien de... Sí, un amigo, de hecho, él participó en las Olimpiadas de Matemáticas y él me dice que él le enseñó a José Ramón. ¿En serio? Sí, él le enseñó a José Ramón un poco de matemáticas. Yo le enseñé a despejar ese man. Exacto. Sí, cuando él no sabía despejar ecuaciones. Cuando estaba aprendiendo. Y pues dice que él también participó y que hay una escuela y que el profesor es súper dedicado, de que es un profesor apasionado. O sea, enseña matemáticas con amor, realmente al conocimiento y a sus estudiantes. Por eso los lleva y los eleva, los lleva a lo mejor de ellos mismos. Qué cool. O sea, que en realidad sí hay capacidad en Honduras, en Santa Bárbara, pero yo diría que también en Tegucigalpa, en Ocotepeque. Lo que hace falta sería esa combinación, que se dé esa combinación de esas dos cosas. Profesores apasionados por lo que saben, por lo que enseñan, y estudiantes dedicados, curiosos. Y cuando se da esa combinación, se dan cosas grandes. Imagínate llegar a ser profesor en una universidad de Estados Unidos o de Europa, o ser un científico reconocido. Eso es algo de mucho valor. Sí, nada que sí. Saludo a la gente de Santa Bárbara. Mucho aprecio para allá. Y sí, son guapos todos. Sí. Y felicidades porque ahorita se está construyendo un complejo científico industrial por allá en Santa Bárbara, el primero en Honduras, donde se van a producir medicamentos, donde se van a producir prototipos de salud, prótesis y cosas de esas. Así que va a ser un lugar tecnológico en Honduras. Así que adelante. Bien merecido para Santa Bárbara. Muy bien. Hoy traigo un tema un poco... No controversial, la verdad, pero siempre que se habla de votaciones es como que hay un poco de que el mío es mejor, ¿no? El otro es mejor. Como que los partidos fueran fútbol o algo así, ¿va? Pero vamos a hablar un poco de la ciencia tras las votaciones. Específicamente me gustaría hablar un poco sobre... Un poco como responder la pregunta, ¿quién cuenta mi voto en Honduras? ¿Quién se supone que va a contar mis votos o contó mis votos? Sí, porque de hecho se dice que hubieron muchas inconsistencias, ¿verdad? Que muchas actas malas. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda dar eso y que no haya un mecanismo automático de corrección? Sí, dando un poco de contexto, el pasado 9 fue, ¿verdad? ¿De marzo? 9 de marzo. 9 de marzo, sí, tuvimos elecciones internas en Honduras. Y no hay que ocultar las cosas, la verdad. Eso fue un desastre de logística. No en todo el país, hay que rescatar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi pueblo fue bastante tranquilo. Pero sí hubieron bastantes problemas con urnas que no llegaron. Y sí, un saludo a esa gente que se fue a votar en la noche, en la madrugada, porque eso es tener muchas ganas de ir. La verdad, eso es sentir el deber cívico, espero. Y hay gente que hasta el siguiente día seguía ahí votando en algunos lugares. Sí, no, y otra gente que votaron hasta la siguiente semana. Sí, o sea, que como que esa gente quería hacerlo, la verdad. Pero qué cool, o sea, porque al final la democracia se basa en eso, ¿no? En hacer valer y representarte, ¿no? Por medio de tu voto. A pesar de que los candidatos no den mucho de sí. Pero bueno, es lo que tenemos, así que... Muy bien.
Eso es lo que hay. Hay que seguir y hay que escoger porque toca. Muy bien. Algo curioso aquí es que en Honduras, aunque se vea raro, seguimos votando con papelitos. Pero a esos papelitos le sumamos algo ahí, ¿no? Porque claro, todavía lo hacemos de la forma tradicional. Vamos con... nos buscamos en un padrón, nos dan unas papeletas, las metemos en una urna después de que las marcamos. Y el que no quiere marcar ahí le hace dientes o le pone colmillos a las caras de los candidatos, ¿verdad? Y se lo cuentan como bueno, o sea, el candidato dice gracias por dice, ponerme dientitos. Sí. Pero bueno, lo interesante es que ahorita sumamos ya de estas elecciones sumamos los dispositivos biométricos, pero también ya de las anteriores ya traíamos esto en algunos lugares. Y los dispositivos biométricos, ¿verdad? La idea es de que te tomen la huella, ¿verdad? Del votante para verificar que en efecto sos vos el que está yendo a votar. Y esto pues está muy interesante porque me encanta porque está conectado a la base de datos del Registro Nacional. Entonces, está conectado a la base de datos del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? O sea que contrasta la información de tu huella con la base de datos en tiempo real. Hacia ahí. Claro, todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿verdad? Para el voto electrónico y cosas así, pero tenemos que ir ganando confianza, tenemos que ir metiéndonos poco a poco y quizás algún día lleguemos a ser como Estonia, donde la mayoría de procesos burocráticos, votaciones y todo se da de la manera más tecnológica posible, digital, electrónica, en tiempo real. Y pues... eso deberíamos de llegar. Con todas las herramientas que tenemos es como que yo voté ahorita y ya ahorita mi voto ya debería de contar. Sí, pero ahorita todavía siguen con esas papeletas, ¿verdad? Sí, así o sea... Y eso vas a ver cuánto tiempo más va a seguir. Sí, ahorita ya vamos casi al mes de las elecciones y... nada. Creo que para cuando salga el podcast ya más de un mes. Muy bien. Y también no solo es la huella, ¿verdad? Sino que también porque pasa mucho, ¿verdad? Que hay dificultades a veces para leer la huella de una persona. Entonces se vale también tomarle una foto a la persona, ¿verdad? Y que quede como contrastada, ¿verdad? De que esa persona pues fue a votar. Bueno, eso lo vamos a lograr como con lo que estábamos hablando la vez pasada con la ciencia de datos, ¿verdad? Ahí tiene que ver mucho a distinguir entre estos tres conceptos: ciencia de datos, ingeniería de datos y análisis de datos. Entonces, el científico de datos lo que hace es predecir, buscar modelos estadísticos, hacer inferencias, es decir, de acuerdo a los datos que tenemos actualmente, llegar a conclusiones de qué es lo que va a suceder en el futuro por medio de modelos matemáticos, ¿verdad? Utiliza datos, pero utiliza ciencia matemática. El analista básicamente lo que hace es analizar desde el punto de vista del que conoce el negocio, del que conoce, en este caso, por ejemplo, las elecciones o la democracia. Digamos que un sociólogo que analice datos, ¿verdad? O alguien que analice un Excel o algo así, ya podría decirse que hasta cierto punto un analista, ¿verdad? O alguien que sepa visualizar datos y que los presente de la manera más adecuada, más correcta, ¿verdad? No necesita llegar al punto alto del científico de datos, pero sí es un buen analista. Sí, claro. Y luego el ingeniero de datos, que se encarga básicamente de la plataforma, del sistema, de que todo se conecte, de que, por ejemplo, esté conectado el sistema biométrico con la base de datos. Con la base de datos del Registro Nacional de las Personas, o que esté conectado con un dispositivo que en un futuro que votemos por un dispositivo electrónico, ¿verdad? O que se escanee la papeleta y que el scan de la papeleta pueda llegar a la base de datos y que un sistema de reconocimiento óptico pueda ver por quién votaste, ¿verdad? O que pueda ser analizado por una inteligencia artificial, como por ejemplo tu modelo GPT 4.5 Preview. Yo ya lo probé. Preview. Sí, ya lo probé. Y es muy bueno para reconocimiento de texto, para OCR y ese tipo de cosas. Básicamente ese modelo podría usarse para leer las papeletas y observar quién ganó en esa papeleta y hasta generar una tabla a partir de eso. Fíjate que al final todo esto a mí me llega porque me encanta todo que ya
evita un mal famoso que denunciaban nuestros abuelos, que denunciaban nuestros papás, que siempre decían que en Honduras votaban los muertos. ¿Te lo dijeron alguna vez? Sí, los muertos, pero ahora con el sistema biométrico, digamos que estaría difícil que votara un muerto. O sea, explicando a la gente, ¿verdad? Que no es de aquí, que no es que el muerto se levanta a votar, ¿va? Sino que, pues, que lo que era una práctica relativamente, obviamente, pues, de corrupción, ¿verdad? De que la gente que estaba en el padrón electoral, si no llegaba a ejercer su voto, pues le adjudicaban un voto a las personas que estaban ahí. Y a veces lo hacían incluso con las personas que ya habían fallecido. Entonces, ahí decía como que votó el muerto, ¿no? Sí, y es que estos movimientos a veces son pequeños, no tienen la suficiente gente, y entonces a veces hasta se ven en la necesidad de meter en las planillas a gente muerta, si es posible, o a gente que ni se da cuenta, como sucedió, no sé, en Nacaome. Sí. Creo que sucedió. Una señora que le agregaron, ¿no? De la planilla y que aparecía como candidato. Candidato a alcalde, creo. Sí. En los Simpsons vota Bola de Nieve. ¿Quién era Bola de Nieve? El gato, el primer gato. Ah, el gato. Ok. Ahí está. Sí, ok. Bueno, entonces con esto de la biometría sí ya no votan los muertos. Ya se acabó eso. Sí, pero igual, si ustedes no votaron, vayan a revisar a ver si Sí, aparecen en algún censo. Porfa, nos cuentan. De repente aparecen en algún censo de algún partido. Fíjate que, hablando aquí un poco, ¿verdad? Porque la idea de todo esto es que, lo que ya comentábamos, de que lo ideal sería una transmisión en tiempo real. Ahorita hay una transmisión en tiempo real, pero eso se considera todavía un conteo preliminar, ¿verdad? O sea, en tiempo real no es en tiempo real, sino que como que se termina, se cierra, se suben las actas, se envían al Consejo Nacional Electoral, pero eso se considera un resultado preliminar, porque el resultado oficial son como que la gente del CNE abre las actas, las vuelve a ver y las vuelve a contabilizar, ¿no? O sea, tenemos toda esa tecnología, pero realmente solo es para dar un dato preliminar, que es lo que tenemos ahorita. Pero creo que está bien porque es algo cultural. O sea, mientras nos vamos acoplando a esta tecnología, estamos usando esto como resultados preliminares. Pero ya cuando le tengamos más confianza y llevemos muchos procesos, creo que vamos a poder tomarlos como el resultado definitivo, ¿verdad? Cuando sea un sistema probado. Y es parte de la evolución, creo, de los sistemas, ¿verdad? Como lo diría un ingeniero de datos. Okay. La evolución de los sistemas. Mira que ahí vengo, pero creo que esta chamba es más... Corregime, vos que lo manejas mejor. Esto sería una chamba más para el analista de datos. Hablemos de estadísticas electorales y el polémico caso de las elecciones hondureñas de 2017. De los votos rurales. De los votos rurales, ¿verdad? O sea, porque según las estadísticas electorales, ¿verdad? Hacemos o sea, corregime, ¿verdad? Ustedes saben más de esto que yo, ¿verdad? Pero lo que hacemos básicamente es que por conteos rápidos hacemos proyecciones que nos permiten anticipar el resultado con una buena precisión, ¿verdad? Y por eso es como que se dice eso de que el virtual ganador, ¿verdad? Porque todavía está esa gente ahí sacando actas, ¿verdad? Y contándolas, ¿verdad? Porque eso va a tardar bastante tiempo. Entonces, por medio de esa proyección, en teoría sabemos quién va a ser el ganador. Y ¿saben cómo se hacen esas proyecciones? Sí, es que se hace un muestreo, ¿verdad? Un muestreo estadístico. Y bueno, el que sepa algo de investigación, pues más o menos sabe de que si querés llegar a cierta conclusión con un cierto porcentaje de confiabilidad, entonces necesitas una muestra de cierto tamaño. Entonces, si la muestra, una muestra bien tomada tiene cierto tamaño, entonces, por ejemplo, puedes llegar a un 95% de confianza, a un 68% de confianza. Depende del tamaño y de la representabilidad de tu muestra. Exacto. Entonces, por ejemplo, es un poco ilógico que tengas una muestra enorme, por ejemplo, del 80% de todo, y ahí ya básicamente tendrías un 99.9% de confianza con esa muestra. De declarar quién es el ganador. Sí, con esa muestra tan grande tendrías una gran confianza en los datos. Entonces es bien ilógico que después de eso
todos los votos sean solo para un candidato. Entonces ahí viene lo interesante de que ese mal sonado caso de las elecciones de 2017, para dar un poco de contexto, ¿verdad? En 2017 teníamos una tendencia electoral que, según esto, es el famoso caso que se le llama una tendencia irreversible, ¿verdad? A favor de un candidato opositor al gobierno de ese momento. Y Honduras se fue a dormir, ¿verdad? Y se fue la luz. Se fue a dormir y como a las 3 de la mañana, alguien me corría por ahí si estoy narrando mal, ¿verdad? Pero tipo medianoche, 3 de la mañana ya se fue la luz. Electricidad. La electricidad. ¿Sí? Y el milagro, lo que hemos llamado nosotros... Los votos rurales. Los votos rurales empezaron a llegar y adivinen para quién iban. Para el oficialista. Para el candidato oficialista. Entonces, eso es lo que hablábamos, ¿verdad? De que eso es estadísticamente un cambio tan abrupto y significativo que es extremadamente improbable, ¿verdad? Sí. Y suele considerarse, ¿verdad?, un fuerte indicio de fraude electoral. Sí, ¿verdad? Es como que tires una moneda muchas veces, ¿verdad? Y entonces te dé como 48% de las veces cara y 52% de las veces te dé escudo, ¿verdad? Y tengas, por ejemplo, 100,000 veces que la tiraste así, ¿verdad? La moneda. Y después la tiras 10,000 veces y en todas te da escudo. Está trucada la moneda. Sí, entonces ya esas 10,000 fueron lo suficiente para cambiar la tendencia. Ok. Bueno, ojalá nada de esto se vuelva a repetir. Cuéntenos sus historias de esto, de si alguien recuerda esto de las elecciones de 2017. Hay muy buenas historias de esa época, los hondureños. Entonces ahí nos cuentan algo por ahí. ¿Verdad? Pero es que el que está gobernando normalmente tiene el poder de manipular las elecciones. Claro. Así como sucede en Rusia, que siempre gana Putin con más del 80% de aprobación. O como en Bielorrusia, que cada vez va aumentando el porcentaje de aprobación. O como en Venezuela, que pues, qué raro que esta vez no ganó Maduro con el 99% de los votos. Qué extraño. ¿Te sí, parece extraño? Es rarísimo. Así. Porque sí, estaba ganando como con el 99% de las probabilidades y ahora se dejó ganar. Pero después es que no se deja ganar. No se deja quitar. Se dejó ganar, pero no se dejó quitar el poder. Es extraño. ¿Qué te digo? Voy a cambiar el tema ya, porque no me quiero meter ahí. Voy a cambiar el tema. Ahorita quiero aprovechar porque ya estamos en verano aquí en Honduras. Y hay una cosa que a mí sí me hierve la sangre del verano en Honduras. A ver, a mí me gusta la playa, me gusta eso. No la paso muy bien con el calor. Pero lo que más me molesta a mí del verano no es eso, sino que es los incendios forestales. Porque en Honduras no hemos podido controlar esta cosa, ¿verdad? Todos los años nos pasa esto, ¿verdad? Y es como que se pone fea la cosa y esperamos mágicamente como que de repente ojalá llueva y ese es el control. Entonces, como que yo siempre pienso, yo ya sé que empezó el verano cuando veo la primera quema. Porque eso también es la otra cuestión de las que es una práctica, el quemar para producción agrícola, para preparar, ¿verdad?, la tierra. Muchas veces esos fuegos se salen de control, ¿verdad? Y estamos en ese rollo. Sí, aunque a veces, bueno, algunos de estos incendios tienen causas naturales, ¿verdad? Sí. Algunas piedras también con bastante silicio hacen que se refleje bastante la luz del sol y que se enfoque en un punto. Y entonces sí, la temperatura, claro. o también algunas aves. Bueno, en Honduras creo que no se da eso, pero sí creo que en Australia hay unas aves como un tipo de halcón que ve un incendio natural pequeño, agarra una de esas ramas en fuego y genera unos incendios para poder cazar ratas o pequeños animales. Así que ay, ¿qué le pasó a la evolución en Australia? Sí. Sí. Pero mira que es que ahorita, a ver, te digo porque ya de enero y marzo
A ver, la última estadística que tenía yo es de que por lo menos ya se han reportado 400 incendios. Pero creo que antes de empezar a grabar, vi por ahí una noticia que ya eran 500. Entonces, está fea la cosa. Y no ocupamos esos halcones aquí, por favor, que no vengan. Por favor, no. Sí, Sí. y bueno. Pero fíjate que sí hay mucha parte humana, porque vaya, por ejemplo, uno de los históricamente, el departamento más afectado de Francisco Morazán, que pues también es uno de los departamentos más poblados. Entonces, ahí hay una relación a lo mejor. Y después nos andamos quejando siempre de que, ¿por qué en Tegus no hay agua? ¿Por qué en Tegucigalpa no hay todo esto? Sí, porque mis vecinos botan el agua. Sí, en la calle de mi colonia, siempre que llega el agua, vos ves inundadas las calles. Y no hay eso, hombre. y no hay control, no hay multas, ¿verdad? Ahí disculpen que les estoy mandando multas, pero la verdad es que creo que es justo que... ¿A dónde? Decinos tu colonia ahorita para ya es. Vamos a mandarla la denuncia. Señores de... Bueno, ahora ya no se llama Sana, ¿verdad? Es como... ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se llama? UMAPS. UMAPS. Señores de UMAPS, vayan a esas colonias. ¿A cuál? A esas. Está bien, no, está bien. Sí, porque, a ver, mira, pero fíjate que esto de los incendios, sí, lo que te decía de las actividades agrícolas irresponsables que se salen de control. Pero también están condiciones, ¿verdad? Que el cambio climático te vuelve a las condiciones secas cada vez. Y la maldad que está ahí siempre, porque no sé de ustedes, el año pasado como que se quemó misteriosamente una región cercana al Parque de la Tigra. Creo que era parte del Parque de la Tigra, ¿verdad? Y adivina qué querían, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahora ya quieren construir casitas. Entonces... Sí, eso es otro problema, la mano criminal. Misteriosamente, ¿va? La mano criminal, ahí hay gente que hace negocios correctamente y que bien, que le den trabajo a la gente, desarrollo al país, pero hay otros que quieren hacer negocios de forma aprovechada, criminal, y esa gente tiene que pagar. O sea, se empieza a utilizar como una excusa porque es como que se incendió un lugar y es como que la gente dice, no, fue el cambio climático. Ya. Sí, pero hay cosas que podemos resolver, ¿verdad? Ahorita todavía no está la neblina, esa turbia, esa bruma. Es que ya no tarden en aparecer esa cosa, vas a ver. Sí, pero no sé, esperamos que no aparezca. Bueno, ¿verdad? ojalá que no. Ojalá que no, pero... Sí, ojalá que me equivoque. Pero si aparece, ahí vuelvan a ver el podcast. Ahí lo vamos a volver a sacar. Y vuelvan a sugerir cosas a los alcaldes. Por ejemplo, el transporte público de calidad y seguro. Vuélvanlo a sugerir para que se reduzca el uso de vehículos, ¿verdad? Porque yo creo que si tuviéramos un sistema de transporte público seguro, la gente no tendría tanta necesidad de comprar carro, ¿verdad? Porque ahora casi que tener un carro es una necesidad para que no te asalten, para llegar más rápido, a tiempo, para no llegar todo sudado, sí. No sé, o sea... A ver, sí, yo creo que ahí hay un contexto muy interesante porque es como que, si vos te pones a pensar, el desarrollo de un país no se puede medir por cuántos carros tiene la gente, sino más bien, podrías pensarlo más bien como por cuántas personas usan transporte público. O por cuán bueno es el sistema de transporte público, cuán puntual es. Te habla más. Sí. Te habla más. Fíjate que por último, esto de los incendios, no sé si recordás, el año pasado creo que fue que fuimos a esto del proyecto Morazán, ¿te acuerdas? ¿Sí? No te acuerdas. No se acuerdan. Fuimos a esto del satélite que están lanzando. Sí. Que van a lanzar. El satélite Morazán. Sí. El satélite Morazán. Sí. Bueno, pero fíjate que es que desde ahí no sé si te acordabas que yo te decía que estas tecnologías pueden servir para prevenir estas cosas. Porque la idea es como que, no sé, vemos el incendio y entonces ya como que nadie lo puede controlar. Pero hay tecnologías y hay sistemas para esto. Hay monitoreos satelitales que se pueden utilizar. Hay satélites de acceso abierto. Pero dice la gente que todavía hay gente que no come en África y por eso no tenemos que ir al espacio. Pero si no serviría. Y lo otro también, no vamos al espacio porque se ofende la gente. Pero
Hay drones. Hay drones que puedes usar y sistemas de respuesta rápida, ¿verdad? O sea, deberíamos de tener, o sea, estar previniendo. Ya sabemos dónde son las zonas que crean estas cosas. Hay un montón de historial para eso, ¿verdad? Sí, ya sabemos las zonas donde se crean los incendios. Hay un montón de historial de esto, hay un montón de datos. Saquemos ahí al señor analista de datos, por favor. Un científico de datos ahí que haga la inferencia de dónde va a ocurrir el siguiente incendio. ¿Dónde va a ocurrir el próximo incendio? Señor, no sé, ¿quién nos puede regalar un dron ahí? Que mande unos drones ahí a estar chequeando estas áreas, ¿verdad? Y ya está. O sea, obviamente requiere mucho trabajo, yo sé, ¿verdad? Pero creo que el beneficio que obtendríamos sería mucho. Bueno, por último, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que se tiene que considerar a todos lados y que se tiene que denunciar. Porque lo que nos pasa mucho es de que este año nos quejamos, ya cae la primera lluvia y se nos olvida. Porque ya pasó el problema. Y el otro año va a volver a pasar lo mismo el otro año y así. Estamos en ese ciclo. Por eso creo que es de confiar no solamente en las personas, sino en las instituciones. Que existan instituciones encargadas de estas cosas y que sean responsables, que tengan un compromiso para resolver un tipo de problema, ¿verdad? Así como existen instituciones de justicia que son las que se encargan de llevar justicia en lo civil, en lo penal, etcétera, al país, también deben haber este tipo de instituciones que se encarguen del cuidado del medio ambiente, del desarrollo de productos innovadores para el país, como el transporte público, o como la Secretaría de Seguridad, que se encargue de reducir los índices de criminalidad del país, ¿verdad? Ya tenemos un ejemplo ahí cerquita en El Salvador, pero en Honduras no se quiere aplicar, ¿verdad? Porque se le tiene miedo a, no sé, Al éxito. al éxito. El éxito, digamos así. Tenemos más preguntas de nuestros seguidores para este episodio. Aquí va una buena, prepárate, a ver. Dice X1 Carlos: si la luz tomó el camino más corto, siempre toma el camino más corto. ¿Cómo sabe la luz cuál es el camino más corto? Sabe matemáticas. Bueno, es bien interesante, ¿verdad? Pero sí, básicamente, como dicen, ¿cómo es que decía? Son matemáticas, amigo. Matemáticas, viejo. Algo así, no sé, había como un meme relacionado con eso. Pero básicamente... era el del gallo, aquel que decía matemáticas, hijo, así que te... Ajá. Sí. Entonces, por ejemplo, siempre hay una manera de sacar ahí la métrica, ¿verdad? La métrica. Y entonces, de ahí viene la ley de Lenz, la ley de difracción, de reflexión y de refracción de Snell, ¿verdad? La ley de Snell. Ajá, la ley de Snell. Que básicamente son las matemáticas que te dicen, ¿verdad?, cuál es el camino más corto. Y experimentalmente se ha comprobado y se ha llegado a que se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? A rajatabla, como dicen. Me encanta estas leyes. Son muchas de ellas, si no es que la mayoría, son predecesoras de que de verdad conociéramos la naturaleza como tal de la luz. Porque eran leyes un poco, bueno, bien experimentales, ¿no? Bien experimentales. Pero aún así era como... Me encanta cómo como humanos logramos a veces eso, de que no entendemos del todo por qué suceden las cosas, pero muchas veces sí podemos predecir de alguna manera cómo van a suceder. Y es que la luz en distintos materiales tiene como un promedio de veces que interactúa. Es decir, es como que si uno va directamente, si no hay aire ni nada, entonces uno podría caminar en línea recta. El fotón de luz, si no hay nada, va recto. Ajá, en línea recta, exacto. Pero si digamos que vamos en agua, entonces eso a nosotros como seres humanos, eso nos detendría, ¿verdad? Pero si en vez de agua lo que tuviéramos son, por ejemplo, esferas de hielo o de agua, algo así, ¿verdad?, que estén rodeándonos, entonces chocaríamos en una esfera,
y luego eso nos haría reflejar a otra esfera y luego a otra. Y entonces en promedio, después de caminar 1000 pasos así, entonces hubiera un número de veces que hemos chocado con distintas esferas y ese número sería distinto en distinto material, porque hay distintos materiales que es como que tuvieran esferas más grandes, esferas más pequeñas o más esferas por metro cúbico. Entonces es algo así la luz, porque la luz, ustedes saben que la luz se mueve entre los átomos. Entonces los átomos son como esas esferas que lo están frenando, lo están haciendo rebotar, ir en zigzag. Y dependiendo del material va a haber un zigzag más pronunciado, un zigzag más alargado, pero siempre va a haber una especie de zigzag dependiendo del material, y eso es lo que determina la velocidad de la luz específica en el material específico, o sea, la ley de Snell. Y te da esa impresión, ¿no? Lo que dice de que encuentra el camino más corto, pero realmente está interactuando con la... Sí, el camino no es recto en realidad, sino el camino es zigzagueado. Lo que pasa es que nosotros a nivel macroscópico lo vemos siempre recto, ¿verdad? Y en realidad es como que siempre recto, pero a nivel pero tan microscópico que sería bien difícil verlo. Ya. Ok. Excelente. Otra pregunta de Jojo Chess. Nos dice, en el mes mundial del agua, ¿qué tan común es el agua en el universo? Ah, bueno, el agua no mucho, pero el hidrógeno sí. El hidrógeno es el átomo por excelencia, ¿verdad? Simplemente un protón va por ahí y se une con un electrón, sencillo. Pero el oxígeno no, el oxígeno necesita crearse en las estrellas. Hay ciertas estrellas que crean oxígeno, ¿verdad? A partir de otros materiales. Y de hecho, la transformación de hidrógeno a oxígeno no es directa, sino que primero el hidrógeno se va acumulando, va reaccionando, se va fusionando y va generando helio. Después del helio se va generando oxígeno y otro material. Y ahí ya tenés el material en teoría para crear agua. Y después esa estrella tiene que explotar para que se libere el planeta. Para que se libere el oxígeno y se libere el hidrógeno y luego se junten. Entonces tienes que el agua también es polvo de estrellas. Por último, una de Chris Stevens pregunta si es posible usar el CO2 como combustible. Oh. Pues mira que es muy interesante. Ahí me meto yo. El químico. Sí, ahí me meto. Fíjate que tenemos que definir primero combustible, porque combustible en teoría debe de ser algo una sustancia que va a interactuar con un comburente, digamos, puede ser por ejemplo el oxígeno, ¿verdad? Y va a liberar energía. Si vos ves, podría decir que es como que, por decirlo así de esta manera, es que los combustibles se oxidan, ¿verdad? Y liberan energía. Entonces, digamos, un combustible a base de carbono, pues me genera dióxido de carbono, CO2. Entonces, ¿por qué no podrías utilizar el CO2 como combustible? Porque ya está oxidado, ya está quemado. Sí, entonces hay reacciones endotérmicas y exotérmicas. Y pues las reacciones exotérmicas son las que a partir de oxígeno y otro material generan estos materiales estables ya como el dióxido de carbono. Entonces, lo que sí podés es crear combustible a partir de CO2 por medio de otro tipo de reacciones. Eso sí podés. Ya se está viendo, ¿verdad? Que hay muchas aplicaciones de esto, ¿verdad? Porque al final el CO2 puede ser una fuente de carbono y carbono pues lo puedo utilizar para crear otras cosas. Pero algo fundamental es el nivel energético. Es decir, el dióxido de carbono es como que ya cayó del pozo y está aquí abajo, está abajo en la tierra. Entonces, mientras que el nitrógeno y el oxígeno es como energéticamente están aquí y cuando reaccionan se caen, ¿verdad? Liberando esa energía. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? ¿En qué nivel? Es que al final, ¿sabes cómo lo puedes ver también? Hablando de esto de los niveles energéticos. Es como en el aire tenemos CO2. Las plantas lo van a absorber y la planta ya sabemos que puede absorber energía del sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? De alguna manera va a tomar ese carbono, lo va a combinar con su energía que obtiene del sol y eso me genera madera. Y oxígeno. Y
La madera ya sabemos que también es celulosa, que es un combustible. Entonces, Exacto. ahí sí. Entonces los árboles, digamos que en cierto modo los árboles cumplen esa función que quieres, convertir el dióxido de carbono en energía, en cierto modo, ¿verdad? Aunque la energía obviamente obtienen mucha más energía del sol para Ok. poder generar esa energía de la madera. Genial. ¿Algo más que decir? ¿Nos vamos? Algo, no hemos dicho nada para ser funables, ¿sabes? Esta vez. Quedémonos así. Por Mejor favor. que nos amen y no que nos odien. Sí, por favor, nada de ese tema que sé que estás pensando. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y TikTok, también en YouTube. Y pues donde ustedes quieran, ¿verdad? También estamos en Spotify. Entonces, nos pueden escuchar. Y nada más.